hermanos queridos que están participando en forma virtual en este momento, aquellos que son miembros de la Iglesia Santa Bárbara, Cañete, allí en Lima, Perú. Eh, Quiero felicitarles por la iniciativa de celebrar este aniversario de la iglesia y entonces compartir la palabra de Dios. Y el centro del mensaje es justamente el santuario. Por lo tanto, alabado sea el nombre de Dios. En este momento aquí en Paraguay, en Asunción, estamos llegando a las 9, casi 30 minutos. Yo de madrugada tengo que viajar a la Argentina y entonces estoy muy feliz, me siento muy feliz cuando alguien quiere estudiar el santuario. Hay un librito pequeño, Cristo en su santuario, son citas del espíritu de profecía de Ellen White, y entonces comienza diciendo, al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en el año 1883, las mentes de los creyentes habían de ser dirigidos al santuario, que los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Mensajes selectos, tomo 1, página 77. En un periodo de crisis, en el año 1906, la hermana Elena de White falleció en el año 1915, pero en este caso, unos años antes, 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El libro Evangelismo, página 165. El fundamento, la base, todo lo que es básico para la salvación de la fe cristiana está en el santuario. Esta es la revelación maravillosa de nuestro Dios. Y entonces, hermano William, quiero preguntarle, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, sí puede, sí puede. Se ve todo, Ok, no solo lo de aquí arriba, vamos. se ve todo lo que está a la izquierda. Aquí vamos. Esta pantalla hemos diseñado después de muchos años de estudio. Aquí comenzamos el Edén y nos recuerda el capítulo 14 de Apocalipsis y nos dice que adoremos al Creador. Y para adorar al Creador nos vamos al Edén, a la creación, y nos recuerda el sábado. Por allí comenzamos la historia de esta tierra. Y el final es el jubileo. Esto está en Levítico capítulo 25, verso 25, cuando dice que en aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando por causa de las dificultades de la vida quedaba esclavo, dice que un pariente cercano tenía que venir para redimirlo, para rescatarlo. Entonces, esto es lo que ocurría y recuperaba su patrimonio, recuperaba su vida, recuperaba su libertad y recuperaba su patrimonio, su vida, su libertad y su patrimonio, es decir, el territorio donde estaba. Esto está en Levítico 25, verso 25. Entonces, yo quiero simplemente ahora preguntar a los hermanos, ¿han leído Patriarcas y Profetas? ¿Han podido leer Patriarcas y Profetas o El Gran Conflicto? Yo le animo, por favor, y que si alguno nunca ha estudiado el santuario, que comience lentamente, tranquilo, paso a paso. Este es un panorama general. Entonces, el pariente cercano, dice Ellen White, que vino a rescatar al, al que estaba esclavo, que somos nosotros, los humanos, que estábamos esclavos, que estuvimos estamos en la tierra y entonces no tenemos ni somos dueños de esta tierra, porque el enemigo se hizo dueño de esta tierra. Estamos sujetos al cementerio. Entonces,
El pariente cercano, dice Ellen White en el libro El deseado de todas las gentes, vino y el pariente cercano pagó un precio caro, muy caro, su vida, su sangre, derramó en la cruz del Calvario y entonces nos rescató. Y entonces con Jesús, que vino, el jubileo, cada 50 años, el pueblo de Israel recordaba que el pariente cercano a Jesús vino, pagó el precio del rescate, nos libró, nos libertó de la esclavitud, entonces recuperamos la vida eterna, y el patrimonio, es decir, somos dueños, es decir, somos parte, otra vez recuperamos este planeta, esta tierra, pero transformada, renovada, después de 1000 años de estar en el cielo. Entonces, esta maravilla está en el Apocalipsis capítulo 20, está el milenio, y Apocalipsis 21 y 22, la tierra nueva, que ya antiguamente en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, nos recuerda. Por lo tanto, desde el Edén hasta la tierra nueva. Esto, yo en un ratito más vamos a ver un poquito el panorama completo, porque la salida de Egipto fue en primavera. Jesús murió en primavera. ¿Fue el primer mes del año? Sí, fue el primer mes. Eh, ¿Relacionado con la primera venida? Exacto. Y eso era Pascua, el día que salió. Y Jesús murió exactamente en el primer mes, en la primavera, en el día 14. Luego siguen la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Eh, las primicias, el día 16, y 50 días después, Pentecostés. Esto ocurría en primavera, y luego en otoño, en el séptimo mes, relacionada con la segunda venida, comenzaba esas fiestas con las trompetas, que duraba 10 días. El día 10, el día 10 era el día de la expiación. Y entonces, después de la expiación, vienen las cabañas, que duraba 8 días. Entonces, este es el panorama completo. Durante el año, el pueblo de Israel repasaba completamente, paso a paso, todo el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Este sería el panorama completo. Ahora, fíjense, ahora vayamos y veamos el GPS de Dios. Una visión panorámica del santuario, un estudio introductorio. Todos sabemos lo que significa el GPS, ¿sí? El sistema de posición global, ¿sí? Así le llamamos. Pero hoy le vamos a dar otro nombre que yo copié de un pastor, de un colega. El GPS, en vez de decir en inglés al revés, sistema de posición global, le vamos a poner en español, GPS significa Gran Plan de Salvación. Y eso a través del santuario. En el libro Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice la palabra del Señor: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, heredado de sus padres, y ese rescate no se pagó con lo corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Quiere decir que el plan de la salvación a través del santuario ya fue planificado, destinado, la muerte de Cristo y su ministerio, antes que Dios creara el mundo. Los propósitos del santuario. En primer lugar, habitación de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25:8 nos dice que Dios dijo: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. En segundo lugar, el segundo propósito del santuario, enseñar el plan de salvación por medio de símbolos, según el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 5. Ser el centro de adoración del pueblo de Dios, Salmo 29:2, 63:2. En cuarto lugar, el propósito del santuario es proveer expiación, perdón, rescate, liberación de los pecados. Hebreos 9:22 y Levítico 4:19. Y en quinto lugar, representar el santuario celestial.
Es decir, el santuario terrenal es un símbolo, una representación del santuario celestial según Éxodo 25:40. Yo ahora quiero mostrarles panorámicamente siete santuarios, siete santuarios. El santuario celestial en el cielo, Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. En segundo lugar, el santuario en el desierto, Éxodo 25, 8 y 9, también el verso 40. En tercer lugar, el santuario construido por Salomón, ya fijo, según Primero de Reyes 6. El santuario en la visión de Ezequiel, Ezequiel 40, capítulo 40 hasta el capítulo 47. En quinto lugar, la reconstrucción después del exilio de Babilonia, porque los babilonios destruyeron el santuario, arrasaron con toda Jerusalén y llevaron al pueblo cautivo por 70 años. Según el libro de Ageo, en el capítulo 2, se reconstruye sobre el mismo cimiento que había sido destruido 70 años antes. El sexto santuario es Jesús mismo, como templo viviente. Según San Juan capítulo 2, versos 17 al 22, Jesús dijo, yo soy. Ustedes si destruyen, en 3 días lo voy a levantar de nuevo. En séptimo lugar, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 19 al 20, dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo, el cuerpo de los cristianos, es eh, el santuario. El santuario celestial es un modelo, según Hebreos 8, 1 al 5. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, es decir, símbolo de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar, a edificar, a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros, en realidad era un libro, dividido en 5 tomos. Es una estructura literaria, llamado en el antiguo hebreo y el lenguaje oriente, paralelo invertido. Entonces aquí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esto, la estructura literaria que se llama quiasmo, es que el primero se relaciona con el último, el segundo con el penúltimo, y en el medio está lo más importante, está lo más importante. Fíjense ustedes que el Génesis se relata la creación del Edén, es lo maravilloso del Edén, pero hemos perdido. El Éxodo relata que el pueblo de Dios estaba cautivo, estaba esclavo en Egipto, ¿sí? Y entonces, en el capítulo 12 de Éxodo, se relata la salida, que ya fue profetizada. Dios ya le había dicho a Abraham, mi pueblo estará cautivo, y después de 400 años va a salir libre, con grande riqueza. Así que Dios controla la historia. Y si controla la historia, mi hermano, controla tu historia. Conoce tu vida, sabe quién eres, conoce todo con detalles. Esto es lo maravilloso de las profecías y lo maravilloso del estudio del plan de salvación a través del santuario, porque Dios nos conoce de una manera maravillosa. Y luego la llegada al Sinaí en el capítulo 19 de Éxodo. En el capítulo, sí, y el Levítico es el plan de salvación, es la explicación de todo lo que acontece, el plan de salvación a través del santuario. En el libro de Números, la salida del Sinaí, Números capítulo 10, los versos 11 y 12, relata que hasta ese momento estuvieron en el Sinaí. Estuvieron un año, un poquito más de un año, y se dirigen rumbo a Canaán.
En el libro de Deuteronomio se repite la ley y se promete la tierra de Canaán, que simboliza la patria celestial. Por lo tanto, noten ustedes que en el Génesis estamos con la pérdida del Edén y en Deuteronomio estamos hablando de la promesa de Canaán que representa la tierra nueva, recuperar el Edén. Edén perdido, Génesis, Deuteronomio, Edén recuperado. Éxodo, estamos atrapados, estamos esclavos en el mundo, pero Dios nos saca del mundo, simbolizado por Egipto, y nos lleva al Sinaí. ¿Para qué? Para enseñarnos el plan de salvación a través del santuario. Éxodo, entonces, salimos del mundo y nos dirigimos al plan de salvación, al Sinaí, y Números, salimos del Sinaí y nos dirigimos rumbo a Canaán. Y en el medio, que es lo más importante según la estructura literaria que se llama quiasmo, el paralelo invertido, en Levítico, estamos en el Sinaí y Dios nos enseña el plan de la salvación a través del santuario. Esto es lo que es la estructura literaria en el Pentateuco, los primeros 5 libros. El tabernáculo en el desierto, según Éxodo 25, 8 y 9, y el verso 40, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y entonces, hágalo conforme a todo lo que yo te muestre, dice el Señor. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Mira, y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que el santuario terrenal es un símbolo. Y cada aspecto, cada detalle del santuario, mi hermano, mi hermana, cada detalle representa y simboliza al Mesías prometido en aquel tiempo, al, al Cristo. Mesías en castellano, en español, significa Cristo. Cristo significa Mesías. Y el pueblo de Dios a lo largo de todo el tiempo estaba esperando al Mesías. Y en este momento se está manifestando. Noten ustedes este panorama aquí. Aquí está el santuario, aquí está el lugar santo y santísimo, 3 partes. Aquí está el candelabro, perdón, la fuente de agua. Aquí está el altar del sacrificio. Esto sería el patio, ¿sí? El patio donde está el altar del sacrificio y la fuente de agua. Y adentro, donde está cerrado, está el lugar santo y el lugar santísimo. Simplemente como una idea general aquí. Eh, esta parte puede llegar todo el mundo a través de Cristo Jesús. La salvación está abierta al mundo. Pero cuando ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, entonces esta parte ya está techada. Aquí el ministerio que Jesús fue al cielo a interceder por nosotros es solo por aquellos que han creído en él. Por lo tanto, esto está sin cerrarse, esto está para todo el mundo, para todos seres humanos acá. Pero la intercesión, Jesús está intercediendo por aquellos que lo aceptaron como Salvador, por aquellos que hoy todavía tenemos la oportunidad. Alrededor están los levitas, los hijos de Merar, por ejemplo, meraritas, Gersón, gersonitas y Coat, coatitas, alrededor aquí. Los sacerdotes están aquí adelante, representados por Moisés y Aarón. Y alrededor, 3 tribus en cada lugar, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Ahora, si ustedes cuentan 1, 2, 3, y acá por 4 son 12 tribus. Y acá más los levitas son 13 tribus. Nosotros siempre hemos escuchado que hay 12 tribus. Y aquí, si ustedes miran, no aparece José, pero tenemos 12 y acá más los levitas 13 y José no aparece. Entonces simplemente permítame decirte algo. Alrededor del santuario esta era la formación. José, por haber perdonado a sus hermanos, por haber sido usado por Dios, Dios lo bendijo con doble bendición, 2 bendiciones. Y aquí están los hijos de José. Aquí está Manasés
y aquí está Efraín. Efraín y Manasés, dos tribus que representan a José, porque José era el papá. Y el padre, que era Jacob, lo bendijo. Y alrededor del santuario, miren, doble bendición está aquí. Yo te pregunto, mi hermano, ¿alguien te hizo un daño? ¿Un familiar tuyo te mintió? ¿Te robó? ¿Alguna persona de tu familia te hizo una agresión, una violencia en la vida? ¿Y no sabes cómo salir? Perdónalo en el nombre del Señor. Perdónalo en el nombre de Jesús. Perdónalo. Pídale a Dios que te dé el espíritu del amor y del perdón y perdonale a esta gente. No importa lo que hayan hecho. Llénalo de, y intercede por esa persona con amor para que Dios le bendiga, le dé paz, le dé salud y le dé salvación y esperanza de vida eterna. Si haces así, Dios te va a dar doble bendición. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este mensaje de Dios? Es maravilloso. Entonces, vemos aquí la posición y la ubicación. Este es el este. La ubicación del santuario es en el este. En el este se entra. Donde sale el sol, el pueblo tenía que dar la espalda a la salida del sol, porque el sol, los pueblos paganos adoraban al sol y entonces habría que darle la espalda a la idolatría. Entonces, el templo de Jerusalén era así. Y Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén. Por lo tanto, esta parte del patio simboliza el planeta Tierra. Esta parte, lugar santo y santísimo, donde Jesús entró cuando después de morir, resucitar, fue alzado al cielo y Él fue a interceder por nosotros. Y Jesús, cuando entró en el santuario celestial está simbolizado por Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba cerrada, estaba amurallada. Jesús no murió, no lo mataron, no fue sacrificado dentro de la ciudad de Jerusalén, fue afuera, en el monte del Calvario. Entonces, este patio está simbolizando el planeta Tierra y esta parte, el lugar santo y santísimo, es el cielo, simbolizado por la ciudad de Jerusalén. Avancemos un poquitito. El templo de Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 6, versos 1 y 38, dice: el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La edificó pues en 7 años. Qué notable, ¿no? Este templo que más tarde fue destruido, fue edificado en 7 años, ¿sí? Avancemos un poquitito más. Reposo de la tierra. En el libro de Levítico, capítulo 25, los versos 3 y 4, capítulo 26, versos 34 y 35 y 43, dice: cultivarás la tierra durante 6 años. Cultivarás la tierra, dice Levítico 25, durante 6 años. El séptimo año, la tierra tendrá que reposar en honor del Señor. Mientras estés en el país de tus enemigos, la tierra gozará de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, tendrá el reposo que no tuvo mientras ustedes la habitaban. Voy a explicar un poquitito. El pueblo de Dios recibió una revelación especial y Dios siempre probó a su pueblo. Cuando Dios prueba tu vida, mi hermano, mi hermana, cuando Dios te está probando, estás pasando una prueba difícil en tu trabajo, con tu familia, en fin, lo que fuere, Dios te está solo probando. Al pueblo de Dios de Israel, Dios le probó y le dijo: 6 años vas a cultivar la tierra. Durante 6 años vas a sembrar y cosechar y alimentarás tu familia. Pero el séptimo año no lo vas a hacer. Pero ¿qué pasó? Según el relato bíblico, ¿qué pasó? El pueblo de Israel no obedeció. Y entonces estos versículos de Levítico 25 y 26 nos hablan de que ellos no reposaron, no tuvieron fe, no confiaron. Y es una de las causas. Varias causas son.
por las cuales Dios permitió que los babilonios vengan y los lleven por 70 años, según la profecía de Jeremías, y que en el libro del profeta Daniel se cumple exactamente. Entonces, esto es muy revelador, hermano, porque Dios siempre nos va a probar. No que alguna persona dice, yo quiero guardar el sábado, pero no me dan libre ahora esta gente. Dios solo te está probando. No, tranquilo, avanza por fe, que Dios te va a bendecir ricamente. Él es el dueño del mundo, el dueño de tu vida. Ezequiel en Babilonia, mientras Ezequiel estaba en Babilonia, Ezequiel 40, capítulo 40 hasta el capítulo 47, todos estos capítulos se relata de Ezequiel en Babilonia, mientras Jeremías se encontraba en Jerusalén y Judá estaba destruida. Daniel se encontraba en la corte de Babilonia. El profeta Ezequiel estaba con el pueblo, alentándoles, reprendiéndoles, exhortando para que se preparase para el cumplimiento de la promesa, para la liberación y regreso a su país. Dios siempre probó. Imagínense, casi 20 años José fue probado. Moisés, los años de prueba. Abraham, Isaac, Jacob, los grandes patriarcas, los profetas fueron probados. Los apóstoles, la reforma, los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día fueron probados severamente. Aquellos que iniciaron la obra en nuestros países, eh, yo creo que en Perú uno de los que llegaron fue el pastor Calvermater. Seguramente lo recuerdan. En la historia, cuando llegaron. Pasaron muchas pruebas, pero Dios está detrás. Muy bien. La reconstrucción del templo, según el libro de Ageo, capítulo Ageo, aquí aparece 23, pero es capítulo 2, versos 1 hasta el 23. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, de toda la gente, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el libro de Ageo hay una promesa maravillosa, y esa promesa es que ese templo, porque estaban llorando, dice, destruyeron y ahora están haciendo un templo chiquito, no como hizo Salomón. Entonces el profeta Ageo dice, no se preocupen, no lloren, porque en este lugar que ustedes están reconstruyendo, que es pequeñito, va a entrar el deseado de todas las... Jesús va a estar aquí, no se preocupen. Y hermano, un detalle que yo les voy a contar aquí. Cuando estuvieron en Babilonia, la profecía decía 70 años van a estar, pero la prueba está aquí, que vinieron los medos y persas. El rey era Darío el Medo. El general del ejército era Ciro. La profecía decía en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías que vendría Ciro, que Ciro se va a llamar, y todavía Ciro no nació, faltaba 100 años que nazca. 100 años antes de que nazca Ciro, el Todopoderoso dice, Ciro va a libertar a mi pueblo. Allí en Isaías 45. Entonces, en el año 68 del cautiverio. Escuche bien esto, mi hermano. Miren los detalles. En el año 68, 70 tiene que ser para que se libere, pero en el año 68 cae Babilonia. Rey Medo, Darío. General del ejército, Ciro. Entran, cae Babilonia y el comentario dice, ¿y ahora? ¿Viste? Ya cayó Babilonia. Ya pasó meses, ya pasó un año, 2 años. Pero todavía no se cumplió 70, faltaba 2 años. Cuando se cumplió los 70, después de 2 años, murió Darío, hermano. Dios es el dueño de la vida. Si algún líder está haciendo cosas raras en un lugar donde estás, no te aflijas. Dios es el soberano. Él controla tu vida, no te preocupes. ¿Y sabe qué pasó? 2 años después, muere Darío y sube, esto está en el libro Profetas y Reyes, y sube en el gobierno Ciro, el general del ejército. Y entonces ahí se cumplen los 70 y él firmó la liberación. Y no solo liberó, dice, acá están los utensilios del santuario, lleven. Aquí está oro, plata, piedra preciosa, animales. Pero ¿sabe qué pasó? Muy poca gente se fueron. Porque en Babilonia estaban cómodos.
Por eso en el Apocalipsis dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Mucha gente busca la comodidad de nuestras ciudades y no le gustó ir fuera de la ciudad a reconstruir, porque allí no había nada. Había que comenzar todo de nuevo y lo primero que había que construir, lea el libro de Ageo. ¿Cómo sufrieron esta gente? Y lea el libro Patriarca y Profeta por un lado y el libro de Ageo, la reconstrucción. Es tremendo. Zorobabel y otro Josué, pero no el Josué que llevó adelante al pueblo, sino Josué sumo sacerdote. Es maravilloso, una lectura increíble. Pero volvieron, y muy poca gente. Entre ellos, los que menos volvieron eran los levitas. Precisamente aquellos que tenían que estar felices y no, muchos de ellos no salieron. Hay historias, hermanos, que nos enseñan cosas impresionantes. Avancemos un poquitito. Jesús, el templo viviente. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado el templo. Era la refacción de Herodes. Herodes era judío, pero al servicio del imperio romano en esos días. Y tú en 3 días lo levantarás, le hace la pregunta. ¿Por qué hablas así? Entonces, San Juan, el escritor de la carta que lleva su nombre, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, allí en San Juan. Y se estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando se resucita de los muertos, sus discípulos, cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué impresionante. Cada detalle que podemos aprender. Los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eh, el ministerio de intercesión de Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del santuario llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hermano querido, aquellas uniones o asociaciones, iglesias, misiones, tiene sus nombramientos. Y a veces, decimos, le nombraron a fulano como tal líder, y nos quejamos. Yo le hago una pregunta. Aarón, ¿no se equivocó? Aarón era el sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Sí. Tuvo celos, envidia de su hermano Moisés. Pero en su momento, eh, su hermana también, se fueron Aarón y su hermana contra Moisés. Y ahí fue donde le cuestionaron, pelearon y lucharon entre todos. Y muchos cuestionaron el liderazgo de Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, coloca la vara de cada uno y vamos a ver qué pasa mañana. Y ahí reverdeció la vara de Aarón, mostrando que esa vara de Aarón que reverdeció significa que Dios estaba de acuerdo con el liderazgo. Por lo tanto, tenemos que respetar a nuestros líderes, orar por ellos. A veces algunas cosas no te va a gustar. A veces puede haber alguna situación que te incomoda, pero en la palabra de Dios, esa vara de Aarón que quedó en el arca, en el lugar santísimo, mi hermano, nos enseña hasta hoy que tenemos que respetar a las personas que Dios colocó como nuestros líderes. Respetemos, por favor. En el nombre del Señor. Él nos quiere llevar como un rebaño maravilloso y es la forma que nosotros podemos crecer y prepararnos para su reino. Los dos lugares del santuario celestial. Dice la palabra de Dios,
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. En la primera parte del santuario entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está Levítico 16 y Hebreos 9, 5 al 7. Permítame un detalle, mi hermano. El libro de Levítico está en el centro del quiasmo. Atención. Y en el centro del libro de Levítico está el capítulo 16. Y el capítulo 16 de Levítico está el centro de los 5 libros. ¿Y habla de qué? De la expiación. Es el centro de la historia. Nosotros vivimos desde 1844 en el día de la expiación. Y Dios colocó en ese lugar. ¿No te parece maravilloso esto, mi hermano? ¿No te parece increíble esto? Cómo Dios, hasta en la literatura, en la estructura, nos coloca cosas increíbles, maravillosas. Está en el centro. Y el quiasmo siempre dice, el primero se une se relaciona con el último. El segundo con el penúltimo y así va. Y en el centro está lo más importante. El plan de salvación a través del santuario allí en el libro de Levítico. Ahora, Levítico, anote esto, mi hermano. El libro de Levítico se entiende estudiando el libro escrito a los hebreos. El libro escrito a los hebreos en el Nuevo Testamento explica Levítico. Se entiende, para entender Levítico hay que estudiar hebreos. Muy bien, vamos adelante. El ministerio intercesor de Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por su sangre, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es decir, en el santuario celestial. Capítulo 9 del libro a los Hebreos. La expiación, aunque la sangre de Cristo debía librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular al pecador arrepentido la condenación de la ley. No había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba la sangre del arrepentido, pero en el santuario hasta el día de la expiación. Es decir, los pecados son perdonados en la cruz, pero se va a borrar en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Qué significa ser borrado? Transferido al enemigo que ocasionó. Primero fue transferido a Jesús desde la cruz al santuario, pero el causante de todos los pecados y todas las tragedias de toda la humanidad y de todo el universo va a cargar al finalmente, porque simbolizado por Azazel, aquel animal que representaba al enemigo. Se limpia el registro de los pecados. En el símbolo, esta gran obra de expiación, o el acto de borrar nuestros pecados, estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos serán borrados de los registros celestiales para no ser ya recordados, pues el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Esto es lo que pasaba con Azazel, aquel animal que representaba a Satanás. Todos los pecados sobre Satanás al final, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, ¿verdad? En ese caso, digamos, el juez o el juicio exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado, la purificación del pecado del universo, concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándole sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Esto va a ocurrir
al fin del milenio, al fin de 1000 años, para que comience la tierra nueva, ya sin pecado, sin pecadores. Así el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio, se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. Esto está en Levítico 16, como habíamos mencionado. Y aquí vamos a ver un poquito Apocalipsis, porque estamos iniciando en Génesis y en llegar a Apocalipsis. En Génesis, en el capítulo 3 y el verso 15, hay una promesa y dice que va a, el Todopoderoso, a través de la iglesia, la mujer representada por la iglesia, Cristo, que es la simiente, aplastará la cabeza del enemigo, dice Romanos 16. La estructura literaria o el quiasmo paralelo invertido del Apocalipsis, mire cómo se presenta, mi hermano. Quiero que ustedes observen. ¿Se está pudiendo ver bien, hermano William? Esta letra puse un poquito más pequeña, pero Se lee, el se lee, prólogo, se lee. se lee, ok. El prólogo está en el capítulo 1, versos 1 al 8. Entonces, tenemos que unir el prólogo con el epílogo, el final. Prólogo, el comienzo del Apocalipsis, y el final, epílogo, 22, 6 al 21. Esto no es para estudiarlo detalladamente, esto es para, en algún momento ustedes lo van a estudiar, pero esto solamente, o ya lo estudiaron, el Apocalipsis. Pero lo que yo quiero mostrarles es algo impresionante. En primer lugar, hay una escena introductoria. Comenzamos con la letra A, escena introductoria. Hay una visión del santuario celestial en el capítulo 1, versos 9 al 20. Aquí no vamos a entrar en los detalles, hermano. Solo es para que ustedes tengan una idea, para que anoten y luego ustedes van a poder estudiarlo con más detalle. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Hay una visión, San Juan, el apóstol, tiene una visión del santuario celestial en estos versos, y luego aparece la primera serie, la iglesia militante, es decir, las 7 iglesias, a partir del capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 22. Miren un detalle interesante. En la Biblia no hay capítulos, hermano. Recién en la Edad Media se colocaron los capítulos. A mí me gusta que haya capítulos, porque me ayuda a organizarme, pero no, en la Biblia, en el original, griego, hebreo el antiguo y griego el nuevo, no había capítulos. Esto se agregó, se colocó ahí para facilitar nuestro estudio. Pero sí, el Apocalipsis está dividido en 7 partes, 7 temas. Tiene 7 divisiones el Apocalipsis. Y miren, atiendan algo muy, muy interesante. 7 partes tiene el Apocalipsis. Y la primera se va a relacionar con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, y en el centro va a estar lo más importante. Y antes de cada parte, por ejemplo, la iglesia militante, que serían las 7 iglesias, antes tienen la visión del santuario celestial. Luego la iglesia atribulada, es decir, los 7 sellos, antes va a tener una visión del santuario celestial en forma de una escena introductoria. En tercer lugar, las plagas de las 7 trompetas, cuando Dios enfrenta a quienes persigue a su iglesia de la Edad Media, de los 1260 años, etc. Antes de comenzar las trompetas, hay una escena introductoria en una visión del santuario celestial. Estas 3, y luego acá estas 3, e incluso el centro. El centro, la victoria de Miguel, según Apocalipsis 12, 12, 13 y 14, son los textos centrales del Apocalipsis. Hay una escena introductoria, la visión del santuario celestial en capítulo 11, verso 19. Las plagas de las 7 copas, capítulo 16 hasta el capítulo 18 del Apocalipsis. Hay una escena introductoria antes, una visión del santuario celestial en capítulo 15.
Luego, la iglesia vindicada. La iglesia es restaurada. En ese caso, otra vez, antes de esa visión, hay una visión del santuario celestial. Capítulo 19, 1 al 10. Luego, la iglesia triunfante. Capítulo 21 y 22. Antes hay una visión del santuario celestial en el capítulo 21, 1 al 8. Entonces, acá tenemos la iglesia militante y al final una iglesia triunfante. Una iglesia atribulada relacionada con una iglesia vindicada. Las 7 plagas que se derraman sobre aquellos que atacaron y persiguieron a los hijos de Dios de la Edad Media, y ahora las plagas que van a caer después que termina el tiempo de gracia, cuando ya Jesús no va a interceder más. Ya termina la intercesión de Cristo. Ya no hay más, dice él, hecho es, como en la cruz, hecho es. Va a terminar. Y cuando él termina eso, en el capítulo 14, verso 15, porque el capítulo 14 es el mensaje de los 3 ángeles. Y cuando termina, Juan ve a Jesús como un hijo de hombre con una corona de oro. ¿Sí? Y esa corona de oro representa el reinado de gloria de Jesús, que le quita el reinado que Satanás estaba teniendo aquí. Qué maravilloso. Entonces quiere decir que ya no tiene el ropaje, según Apocalipsis 14, verso 14, verso 15. Quiere decir que Jesús ya no está intercediendo. Y ahí va a comenzar a caer las plagas. Y cuando después de caer las plagas, entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Entonces, esta victoria en el centro del santuario. Permíteme decirte algo relacionado con la venida del Señor. Nosotros hasta hoy mencionamos la venida del Señor y decimos Maranata, que quiere decir el Señor está viniendo. Esta expresión está en arameo y el único lugar en la Biblia está en Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Es el centro del libro de Daniel. Daniel 7, 13 y 14. Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. Y en arameo, capítulo 7, dice, el Señor está viniendo. ¿Qué Señor? Como un hijo de hombre. ¿A dónde está viniendo? Está viniendo junto al Padre, que está en Daniel 7, 9 y 10, donde el Padre se abre los libros y comienza el juicio. 1844. Qué impresionante. Daniel ve que viene el Señor allí. Quiere decir que nosotros hoy, el Señor ya vino desde 1844, según Daniel, y nosotros estamos experimentando eso. Cuando el apóstol Pablo repite esto con una expresión aramea y griega, en primera a los Corintios 16, él dice, Maranata, el Señor viene. Pero cuando escribió el apóstol Pablo, estábamos en el año 60 más o menos. Significa que todavía no llegó en 1844, todavía no se cumplió esa profecía de Daniel. Entonces, todos estos detalles nos ayudan a visualizar un panorama hermoso de la Biblia. Nos enseña cosas maravillosas, pero igualmente podemos pensar, el Señor está viniendo, pero después de las 7 plagas. Y antes que caiga las 7 plagas, va a terminar el tiempo de la gracia. Por lo tanto, nosotros tenemos poco tiempo para predicar, tenemos poco tiempo para prepararnos nosotros y poco tiempo para perdonar o pedir perdón. En conclusión, de este modo, en el servicio del tabernáculo, en el templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, para que una vez al año los pensamientos del pueblo eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hasta la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Permítanme llevar un ratito aquí. Eh, esta secuencia, hermano, que nos está mostrando aquí desde el Edén hasta la Tierra Nueva, este panorama
es la base de todo el plan de la salvación. Y cuando Dios le llamó a Moisés y le dijo, vení, y le sacó, dice, sacale al pueblo y tráeme aquí, en el monte Horeb, en el monte Horeb. Estaba Moisés ahí con Jetro y con su esposa y todo. Y dice, vení, y andás a Egipto, y ustedes ya conocen todos los detalles, y sacarle al pueblo y traerle aquí. Ahora cuando salió el pueblo, esa noche tenían que sacrificar un cordero. Y el ángel mató a todos los primogénitos, porque el rey de Egipto, Faraón, era considerado Dios, a quien el pueblo adoraba. Y el primer hijo varón era heredero, era el hijo del Dios de ellos. Y entonces, como para ellos es la salida de Egipto, representa a nosotros salir del mundo. La cruz de Cristo es levantar. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Queremos traer gente a la iglesia, queremos traer gente a los pies de Cristo, queremos salvar a las personas que reciben el perdón de sus pecados. Tenemos que exaltar a Jesús en la cruz. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y una vez que salieron de allí, entonces el bautismo. Pero sale pues ese ejército y persigue. Quiere decir que siempre el enemigo va a utilizar a las personas inconversas para atacarnos. A nosotros o a las personas que queremos llevar a los pies de Cristo. Siempre se repite eso. Pero primera a los Corintios, capítulo 10 y verso 1 y 2. El apóstol Pablo, si están anotando, primera a los Corintios 10 verso 1 y 2, dice que a través de Moisés el pueblo fue bautizado en dos momentos, dos símbolos. En el agua, en el Mar Rojo, entonces a mí me suena bien eso, y dice, y el bautismo en la nube. Y eso a mí me hizo pensar mucho. Y cuando leí Éxodo, este, eh, los, todo el proceso, vi que en Éxodo 19:4 dice, yo les saqué a ustedes como con alas de águila y desde la nube. En Éxodo 13 dice, con la nube, Éxodo 13:21, yo estuve adelante y les guié a ustedes. Quiere decir que ser bautizado en el salir del mundo es la cruz de Cristo. Ahora soy bautizado, paso el Mar Rojo. Y ahora, y dice, ser bautizado en la nube significa ser guiado por Dios. El Dios te lleva a un lugar, aunque no entiendas, porque el pueblo no entendía lo que estaba pasando, y lo llevó. Desde la cruz hasta que llegaron, fueron 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50 Dios les convocó. En Éxodo 19 ellos llegaron, 50 días después de salir en el capítulo 12 de Éxodo cuando salieron. Y se le entregó la ley y ellos dijeron todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero no pudieron. Adoraron el becerro de oro. Y murieron como 3.000 personas, dice Éxodo 32:28. Pero cuando Jesús murió en la cruz, simbolizado por la salida de Egipto, 50 días después, ¿qué pasó con 3.000? A través del Espíritu Santo en el Pentecostés, fueron bautizados como 3.000 personas en un día. Allá murieron 3.000, 50 días después. Acá en el Pentecostés se salvaron como 3.000 personas. Por lo tanto, aquí en este estudio estamos viendo paso a paso cómo desde el Edén el Señor estaba cuidando a su pueblo. Y allí en Génesis 3:21, Dios hizo túnicas de pieles a nuestros primeros padres y los vistió. Nosotros recordemos que estos libros antiguos fueron todos resumidos. Entonces, si les vistió con túnicas de pieles, quiere decir que se sacó piel de un animal. Y esa piel evidentemente era de un cordero. Y si los vistió, quiere decir que es símbolo de la justicia de Jesús, del Mesías, que vendría más adelante. Por lo tanto, hoy
estamos en este panorama grande. Yo les quiero felicitar por el plan que ustedes tienen de estudiarlo y, en fin, que Dios les bendiga muchísimo, que puedan crecer, que sigan estudiando. Hay mucho para aprender. Y entonces, hermano William, dejamos en sus manos eh, en este momento, después de esta presentación muy panorámica. En el cielo, lo que contamina es el registro de nuestros pecados. Nuestros pecados que han sido perdonados están registrados en el cielo. Y eso es lo que se va a purificar, ese registro de nuestros pecados. Dios conoce todo, hermano, sabe todo lo que nuestra vida, nuestros pensamientos, intenciones, todo sabe. Sabe quién se va a salvar. Pero ¿por qué se hace el juicio? Por el universo, hermano. Porque los ángeles ven lo que pasa, pero no conoce el pensamiento, no conoce las intenciones. Recuerdan ustedes que el enemigo, el ángel, engañó a los ángeles del cielo, una tercera parte. Ahora los otros no dudan porque murió Jesús en la cruz y los otros ángeles hasta este momento están felices y están de acuerdo con Jesús. Ahora, ¿quién se va a salvar y quién se va a perder? Solo Dios conoce. Entonces, ante los ángeles y ante los habitantes de los mundos no caídos, Dios está aclarando para que cuando los salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estemos por su gracia en el cielo, los ángeles no duden de la justicia de Dios. No sé si me entienden. Entonces, por eso se tiene que aclarar eso. Ahora, cuando el pueblo de Dios esté en el cielo durante 1000 años, acá está muy importante, durante 1000 años, los humanos también podemos dudar y podemos decir, ¿por qué esta persona está acá? ¿Y por qué aquella persona no está? Entonces, para que eso no ocurra, durante ese tiempo de 1000 años, Dios va a aclarar a los humanos salvados por qué algunos están y otros no. En eso consiste el juicio. Y eso es lo que se está realizando desde 1844. Los registros de los pecados es lo que se está aclarando en el cielo hasta el final del tiempo de la gracia. Pregunta dice así, buenas Sí, noches. Quiero preguntar algo que alguien me dijo. Cristo hizo el sacrificio completo, por tanto el perdón es completo. No dice la Biblia que después no va a investigar todavía como si quedara algo pendiente. el perdón de nuestros pecados en la cruz es el perdón, pero el borramiento es después. Hay muchísimos textos, no tenemos el tiempo ahora, pero ustedes durante la semana pueden continuar, de personas que ha recibido el perdón de Jesús, se apartaron, entre ellos Judas mismo, por poner un ejemplo. Después hay muchísimas historias, muchos, y muchas personas que se han apartado. Por ejemplo, Manasés, 55 años de apostasía. En el último momento se arrepintió. Salomón se apartó totalmente y el último libro que escribió, Eclesiastés, y Dios lo perdonó. El ladrón en la cruz al lado ya no pudo hacer más nada y Jesús le aseguró la salvación. Hay muchos ejemplos lindos, hermosos. El amor de Dios es completo, el perdón es completo. Lo único que yo les quiero repetir, por favor, es que el universo tiene que quedar claro, porque en el cielo no tiene que haber duda. Para eso hay que estudiar Daniel. El profeta Daniel aclara eso, muy profundo, muchos detalles, previo al estudio del Apocalipsis. Pero yo lo que hoy mostré es que el santuario aparece en cada sección del Apocalipsis. No se puede evitar eso. Y está el ministerio del lugar santo y santísimo en el cielo. Y en la tierra es el altar y la fuente de agua. Y Jesús pasó por todos los ministerios. Jesús pasó por el campamento, vivió entre la gente, experimentó, trajo sanidad, trajo perdón, enseñanza, predicación, etcétera. Pero luego pasó al altar la última semana de su vida, pasó allí en el altar del sacrificio y luego de la resurrección fue al cielo e intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Nosotros ya no tenemos más nada para hacer.
pero cuando sea acusado o cuando haya duda, dice, no, esta persona se apartó, pero se arrepintió, ¿entiende? Esto es a nivel que nosotros está más allá de nuestra comprensión, porque está en otra dimensión. Pero cuando los salvados, el apóstol Pablo dice claramente, los salvados en el cielo, vamos a estar en juicio. O sea, ¿qué juicio? Dios va a aclarar a su pueblo salvado para que nunca más se levante el mal. Ese es el objetivo. Entonces, nadie, ni los ángeles, ni los habitantes de los mundos no caídos, que dice Elena de White, el universo tiene que quedar claro cuando termina esta etapa, cuando ya termina el milenio, porque ahí termina 1000 años, se elimina al autor, a la raíz y la rama, y nunca más se va a levantar la duda, y el universo nunca más vuelve al pecado. Eso es el objetivo por el cual se está haciendo el juicio. El juicio se está aclarándole por qué va a salvar a quien va a salvar ante los ángeles y ante los habitantes de los mundos no caídos, porque Dios sabe todo. No es que Dios va a investigar para ver, Él conoce todo, pero los ángeles, repito mi hermano, tercera parte de los ángeles fueron, eh, fueron, digamos, engañados, pero ahora se va a aclarar todo y el universo quedará limpio del pecado y de los pecadores para siempre. Nunca más se va a levantar. Nahum 1:9 dice nunca más. Por eso esta etapa es una etapa de juicio. Antiguamente, en mi conocimiento de la Iglesia Popular, casi 50 años atrás, estudiábamos y decíamos, desde allí ha de venir a juzgar. Desde el cielo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero eso no es así. Allá va a ser el juicio en el cielo. Y cuando ya se defina todo, viene a buscar a su pueblo. Y él va a ir en el milenio y durante 1000 años Dios va a aclararle al pueblo salvado por qué algunos están y por qué otros no. Para que no haya duda del juicio y de la justicia de Dios. Para siempre. Entonces la armonía vuelve en el universo. Muy bien, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor Luis Martínez de Paraguay, por su exposición, por la respuesta que nos ha brindado. Sabemos que usted está saliendo en 1 hora y media de viaje y en estos momentos en Paraguay pues son 10:30 realmente. Estamos muy agradecidos por su Sí. ponencia. Ya estaremos pasando también su exposición al grupo, el PowerPoint, para que las personas puedan complementar lo que han escuchado y han visto con la exposición que también puede estar al alcance de ellos. Pastor, muchísimas gracias en nombre de la Iglesia Adventista de Cañete y todos los hermanos peruanos y todas las personas que están acá conectadas con nosotros esta noche acompañándonos. Amén, Bendiciones, amén, hermanos. Bendiciones, que amén. disfruten durante la semana con todos los otros expositores celebrando el aniversario de la iglesia y bendiciones a todos los hermanos de otros lugares que se han conectado. Avancen, que Dios los bendiga ricamente en su trabajo, en su salud física, en su comprensión espiritual y avancen en el nombre del Señor hasta la venida de Cristo que nos va a llevar a la eternidad.